Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Regresamos a De esto no se habla en los 88.7 en Radio La Azotea. Y como todos los jueves tenemos nuestro espacio histórico con el profesor Franco Males. ¿Cómo le va, Franco? Muy bien, Rubén. Hoy con ganas de continuar indagando sobre nuestro pasado y entender bien ese proceso extenso que es la incorporación de amplias zonas de nuestro territorio que se conoce con el nombre de la conquista del desierto, que obviamente no es una conquista y tampoco es un desierto. Esas zonas. Yo le pondría la masacre del desierto, ¿no? Sí, sería lo más acertado, la verdad que sí. Contanos. Bueno, yo lo que quería agregar, como dando otro aspecto, otra mirada de todo ese proceso histórico extenso y complejo, en el día de hoy me quería referir un poquito a algunos detalles que tienen que ver con la forma de vida que tenía el indio antes de ser atacado por los blancos, digamos, lo que se denomina el malón. Ajá. Y que nosotros, acostumbrados a escuchar ese término, creemos que es una cosa común, muy simple, que son indios a caballo que van con una lanza y atacan un lugar. Pero indagando, vemos que hay algunos aspectos que tienen que ver con un accionar comunitario que a mí me llamó la atención. Se juntaban distintos cacicazgos, jefes, en ronda y comenzaban a delinear el objetivo de algún tema importante. Por ejemplo, ir a atacar una población o un fuerte que estaba protegiendo una población. Y lo llamativo es que van hablando de a uno y van arengando y van describiendo de qué forma se debería hacer. Los diálogos eran, mejor dicho, la exposición de cada uno de ellos era argumental, daban pautas y tenían un mecanismo que pasaban de un orador a otro haciendo interjección o haciendo hincapié en la última palabra y tipo como un aullido, y ese grito era el símbolo que tenía que seguir otro orador. Entonces iban pasando varios oradores, se producía todo un diálogo después de la exposición de los oradores y se iban afinando los distintos conceptos de lo que se quería hacer. Por ejemplo, si había que atacar un pueblo, uno reflexionaría, bueno, pero para ir a tal lado son 2 días y ahí tendríamos que tener tantos caballos, tendríamos que ir con tanta cantidad de gente, tendríamos que llevar lanzas determinadas, no llevar mucha carga para poder traernos lo que robemos, o sea, nuestro botín. Entonces ahí uno ve en esas descripciones que el indio iba a caballo con una lanza que que había que preparar las lanzas, una punta de cuernos que llevaba cada indio cerca de su montura como si fuera una espuela para espolear al caballo para los momentos Claro. de aceleración, digamos, cuando había que huir o ingresar bruscamente. También lo que se buscaba, ya tener los objetivos fijos, decir, bueno, llevamos hasta donde lo que podamos encontrar, y efectivamente esta era la manera que tenían, y llevaban también boleadoras, 2 boleadoras cada uno, en los costados, atados a la cintura, para que fuera todo mucho más vacío, digamos, más libre, más suelto de cuerpo, como para poder cargar lo que ellos desearan cargar, ya sea la bolsa de harina, hierba, alguna persona, algún niño, alguna mujer. Bueno, estos son algunas, en función de varios relatos que habían leído distintos historiadores, que nos va dando una imagen de
que no eran unos improvisados los indios. Y también hacían un gran trabajo de inteligencia, que yo lo relacioné, hoy lo llamamos inteligencia, con lo que hizo San Martín. Es decir, cuando tenían que atacar un pueblo, ellos ya iban por los pajonales, viendo dónde se ubicaban, de qué lado, por qué lado entrarían, por qué lado saldrían. Es decir, que no eran ningunos ingenuos, eran Claro. gente que tenía toda una planificación. Mirá Y qué hago la bueno. asociación con San Martín porque leyendo hace un tiempo algunos relatos de contemporáneos que hablaban cuando, ustedes saben que el paso de San Martín no es solamente el paso por Uspallata, sino que hubo 5 pasos, 5 caminos distintos para cruzar la cordillera. Los que tenían menos gente eran los del sur, por ejemplo el de Malargüe. ¿Y por qué? Porque a través de los indios que estaban en esa zona, que se conectaban permanentemente con el lado chileno, la información corría. Entonces, los indios se ponían a disposición de San Martín, pero San Martín sabía que eran indios que él los atendía, les daba bienes, cosas, pero también sabía que lo traicionaban, entonces le daba información falsa Mirá. a los indios para que pasaran al lado español Sí. y confundieran al enemigo como que la columna más fuerte iba a ser por esa zona, que nunca fue, obviamente, sino que fue por la zona de Uspallata. Bueno, pero esto era para ver cómo era el tema del manejo del mundo indígena, que no es así todo tan como lo estudiamos cuando éramos niños, que bueno, que era gente extraña, que ocupaba una zona de lo que sería posteriormente nuestro país, que se los expulsó y se robaban el ganado y nada más. Ya habíamos anticipado el otro día que había una activa vida comercial, que cuando se llevaban el ganado lo comerciaban con los hacendados de la localidad de Valdivia, en Chile. O sea que era parte de una estructura económica que duró muchos años. Mirá. Bueno, ese era uno de los aspectos para el día de hoy. El otro era que ya también habíamos adelantado la política que se había seguido durante la presidencia de Avellaneda con el ministro de Guerra Alsina, que había hecho la famosa zanja, crear poblaciones y fuertes para ponerle un límite al ingreso de los indios. Y lo que descubrí hace poco fue que yo no recordaba el año, pero es la ley de 1867, ya es decir, plena guerra del Paraguay, para ubicarlos, ya habían terminado las montoneras. Hay una ley que saca del Congreso de la Nación donde plantea que había que ocupar el río Colorado y el río Limay, el río Neuquén, perdón. Y se planteaba también que se tenía que llegar a confluencia del río Limay y Neuquén, que es lo que conocemos hoy, confluencia, en la zona sur. Entonces, estuve ahí. Perdón. Estuve paseando por ahí ayer, antes de ayer. Mira, qué afortunado. No. Bueno, y esos lugares que se los debemos a Roca ahora, digamos, que para que se pueda visitar. Claro. Porque ellos decían que tenía que haber un límite natural importante, y eso lo demostraba el río Colorado, porque era profundo y torrentoso, digamos, que no era fácil de cruzarlo a caballo, obviamente en esa época no había puentes. Entonces era un límite preciso y hacía que los pueblos originarios estuvieran del otro lado y no incursionaran más sobre la zona sur de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza. Bueno, pero la estrategia que había, digamos, civilizatoria de Alsina no va a durar lo que duró su ministerio, es decir, hasta 1877 en que fallece. En el 78 se hace cargo Roca, y Roca ya tiene el planteo que ya lo venía elaborando con otro sector del ejército, que era el discurso de Avellaneda, famoso, que dice que hay que ir a buscarlos en sus refugios, no esperar a que vengan acá. Y bueno, eso significaba directamente, en otras palabras, ir y eliminarlos.
Entonces se hace esa suscripción entre los grandes terratenientes de dinero, es un empréstito, pone el dinero y se arma la expedición. Se calculaba que existían alrededor de 20.000 indios en ese momento, que había que sacar del circuito territorial y productivo y de intercambio que existía. Bueno, esa acción se toma, o sea, se hace la ley del empréstito, se arma el ejército, todos sabemos que esa expedición se fotografió toda, porque se trajo especialistas en fotografía, con trípodes y todo, está todo documentado, hay partes ahí en el archivo de la Nación, donde se puede ver, inclusive obviamente en internet. Si uno pone fotos de la campaña del desierto, van a ver que está muy documentado. Franco, ¿la seguimos la semana que viene? Bueno. Nos seguimos. Te dejo una pregunta, porque yo me acuerdo haberlo leído en Todo es Historia hace muchos años. Sí. El último malón. De Andrés Molas creo que era un autor. El último malón. Explicaba cuál era el último malón en la Argentina. Y si no me equivoco, fue en Entre Ríos. No sé. Tengo esa sensación de haberlo leído así. No sé si es una idea mía o es verdad. No, el último es difícil saberlo, pero el último caudillo es el que está en Entre Ríos, que es López Jordán, que puede haber sido con apoyo indígena. Claro, si el último malón fue en Entre Ríos. Bueno, vamos a averiguarlo. Dale, gracias. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Gracias, Franco. Gracias Franco. Rubén. Hasta el jueves. Hasta luego. Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí.